mujeres. Muy buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes una semana más, sus amigos de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS en su programa Los Trabajadores. Con ustedes Jesús Berroa, quien les habla, y esta hermosa dama Delcy Sosa. Buenas tardes Delcy, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, muy buenas tardes, me siento muy bien. La verdad que estar aquí de nuevo con los amigos que nos ven cada sábado es un orgullo. Claro que sí, es un privilegio que ustedes nos regalen el favor de su sintonía y nosotros tenemos el deber de darles información relevante, información importante sobre el mundo laboral y sobre cómo los trabajadores pueden mejorar su calidad de vida. Pero definitivamente para que eso pueda ser posible es necesario hacerlo de la mano del Altísimo. Y por eso, como todas las semanas, vamos a hacer la lectura que corresponde a este día de hoy en el capítulo 1, versos 47 al 51 del Evangelio de San Juan. Y lo haremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Alabamos a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué te pareció la lectura? Excelentes son los designios, ¿no? Que nos trae siempre lo que es una agradable lectura de lo que nos dice la Biblia. Y ese evangelio de hoy, la verdad que pone como a prueba a Natanael, ¿verdad que sí? Entonces, esas son las pruebas que verdaderamente pues nos dan creencia, ¿verdad? De que Jesús existe, que Jesús es maravilloso. De manera pues que Él mismo dice en sus palabras: verán cosas mayores. Y la verdad que confiamos en Jesús, que todo lo que viene de Él siempre será de amor, siempre será maravilloso. Y de hecho hasta la vida que tenemos, ¿verdad? Se la agradecemos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos da la iluminación. Nosotros en nuestra confederación abogamos por un sindicalismo de creyentes y de creencias, de manera que tenemos que tener siempre la fe y la esperanza. Y de inmediato, Jesús, te voy a poner un ejemplo. Hasta hace un año, nosotros, los trabajadores organizados en la Federación Nacional de Trabajadores y Pensionados de la Salud, que anteriormente pertenecíamos al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que hoy con la transferencia de los hospitales del Seguro Social al Servicio Nacional de Salud, entonces hoy pertenecemos al Servicio Nacional de Salud, valga la redundancia, aunque hay una parte que todavía los tenemos en lo que es la ARS, la ARL, estancias infantiles y otros estamentos que no pasaron al Servicio Nacional de Salud. Pero sin embargo, con los hospitalarios veníamos en una lucha constante por demandando la aplicación de unos acuerdos que, si la población lo recuerda, firmamos nosotros tanto con el gobierno y los gremios de la salud. Lo firmamos en el año 2016 y faltaba una gran parte de esos acuerdos. Pues justamente en este mes de septiembre los trabajadores recibieron lo que fue el incentivo por antigüedad en el servicio. Y eso es algo
sustancial para tanto para la federación, para quienes estamos ahí al frente de esa federación, y que de paso agradecemos a Chanel, a Chanel Rosa Chupani, quien es el director del Servicio Nacional de Salud, que haya iniciado con un primer grupo aplicando esos incentivos, que real y efectivamente no era lo que aspirábamos, pero que ya se hizo un inicio y estamos altamente satisfechos. Entonces, cuando relaciono esta situación que acaba de ocurrirle a los trabajadores, que lo relaciono con lo en el Evangelio de hoy, es de mantener la esperanza, porque había muchas personas que decían que eso no se iba a lograr. Sin embargo, hoy podemos exhibir con orgullo que esto se ha logrado producto de la fe y la esperanza, y de entender que vendrán cosas mejores, porque para el sector laboral son muchas las cosas que nos hacen falta para tener unos trabajadores con un trabajo como es el trabajo decente, bien pagado, para que lo mismo puedan vivir junto a su familia una vida digna. Así es. Entonces, ustedes tenían ya un buen tiempo en eso, pero si hubiesen perdido la fe y no siguen trabajando, si no continúan dando pasos para lograr las cosas, entonces era probable que se quedaran en el aire. Así Entonces, definitivamente ese ejemplo es muy fehaciente y muy coherente con lo que estamos hablando. Pero también hay otra parte de esta escritura, o sea, esa persona vio porque creyó, y en los sindicatos no pasa lo mismo. O sea, mucha gente no entra a los sindicatos cuando están iniciando, porque dicen, pero ¿para qué? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál va a ser el resultado? Y quieren ver el resultado antes de aportar lo que ellos pueden aportar desde sus posiciones. Entonces, a esa gente le tenemos que decir que no deben ser como Natanael ni como Tomás también, que le pasó lo mismo. Sí. Hasta que no vieron, no creyeron. Entonces es necesario tener gente de fe dentro de los sindicatos para que podamos avanzar, porque si no nos organizamos, la sociedad no avanza definitivamente. Y se dice que lo último que se pierde es la fe y la esperanza. Tenemos que tener esperanza. Otro asunto también relacionado con lo que es la fe y la esperanza es que en la semana pasada nosotros teníamos varios anuncios de protesta por el combustible. Las organizaciones choferiles se iban a movilizar. Sin embargo, nosotros aquí, recuerda tú, Jesús, que hablábamos de que el gobierno tenía que tomar carta en el asunto y evitar estas movilizaciones que finalmente no se dieron, a pesar de las amenazas que se mantuvieron en el fin de semana pasada, que el martes iba a haber una protesta, que también el jueves iban a haber paralizaciones. Estábamos haciendo un llamado al gobierno para que tomara el control de esto, y hoy tenemos un diálogo. Hoy lo que tenemos es un diálogo. Delcy, yo necesito que tú me le lleves una carta al presidente o algo, porque tú tienes una buena relación. Tú dijiste que por favor que se pusieran en eso y se pusieron en eso. O sea, que a ti te escuchan. Voy a tener que darte unas cartas y unas cosas para unos proyectos. A ver no tanto, pero somos comunicadores, somos trabajadores. Tenemos la posibilidad por lo menos de pedir, tener los medios, porque algunas personas se quisieran manifestar y quizás no tienen dónde hacerlo ni cómo hacerlo, pero por lo menos en nuestra confederación tenemos este programa, al igual que tenemos otros medios de comunicación que también nos sirven para orientar y llamar la atención del gobierno con temas importantes que le interesan al país y que le interesan especialmente a los trabajadores. De manera que justamente hoy nuestra confederación está emitiendo un comunicado donde saluda la iniciativa del presidente de ir a un diálogo y los choferes también que se han relacionado bien, exactamente, han estado abiertos al diálogo y han dado un compás de espera que a nosotros nos parece maravilloso. Bueno, pues con esas reflexiones adaptadas, incluidas con todo este ambiente que estamos viviendo, vamos a ir a nuestro primer corte.
nuestro primer segmento de consejos para nuestros amigos que nos sintonizan, y al regreso vamos a prácticamente comentar íntegramente esa comunicación de que Delcy acaba de mencionar sobre el apoyo que está dando también la Confederación a ese diálogo. Así es que, amigos, ustedes no se muevan y en breve regresamos con ustedes. Masas de mujeres. De mujeres. Hola amigos, aquí estamos con ustedes nueva vez y vamos a continuar, como les prometimos en el segmento anterior, a hacer una lectura y un comentario acerca de esta carta, esta nota de prensa que emitió la Confederación, nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, acerca del diálogo y el apoyo que estamos dando a esta conversación. Y decimos aquí lo siguiente: la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS saluda la iniciativa de diálogo entre el gobierno y las entidades transportistas de carga y de pasajeros. Asimismo, la Central de Trabajadores entiende que en las conversaciones se debe tomar en cuenta la población, que en definitiva es la más perjudicada de este tipo de procesos. En ese diálogo es fundamental que el Estado acude en auxilio del usuario mediante implementación de algún tipo de subsidio a los combustibles, pero que vaya directamente a favor de los usuarios. Expresamos además que en nada beneficia al país los paros de los transportistas, pero también debemos entender que los reclamos son justos e importantes porque representan un gran sector de la economía. Es por ello que la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, actuando coherentemente como siempre lo ha hecho, reitera su pedido de que se debe modificar la Ley 112.00 de hidrocarburos, a fin de que se pluralicen los beneficios de esa legislación, pero no en beneficio de un sector, sino de todos los que inciden en el tema transporte, y sin perjudicar a la población que es el consumidor final. De igual manera, Gabriel Antonio del Río Doñé, quien es presidente de la Confederación, dijo que es correcta la iniciativa del gobierno al crear una comisión que se reunirá con los transportistas para analizar los puntos en agenda motivados por el paro que habían prometido hacer de 72 horas. Yo pienso que es buen momento. Siempre de alguna situación negativa pueden surgir muchas cosas positivas, especialmente en lo que puede beneficiar a los trabajadores y al país en sentido general. Pienso, Jesús, que este llamado a diálogo es necesario, altamente necesario, porque nadie puede decir que uno no se necesita del otro. El gobierno necesita de estos transportistas que verdaderamente dan un servicio a la población. Alguna gente se queja de que el servicio no es bueno, pero ese es el servicio que tenemos, y porque alguna gente piensa como que primeramente el servicio no es de calidad, que la gente se mancha su ropa, que se les rompe su ropa, que tiene dificultades, que le acortan la ruta. Eso debe de quedar un poquito claro ahora en estas conversaciones. Ambas partes tienen que ceder y dar verdaderamente un servicio de calidad. Y como dice nuestra Confederación, estas alzas de estos combustibles verdaderamente que afectan a todos, afectan a los choferes, pero también eso se refleja en la población que compra alimento, porque entonces va a comprar alimento más caro, porque van a aumentar el pasaje.
Y el gobierno tiene que entender que los bolsillos de los trabajadores y de los ciudadanos en sentido general ya no alcanzan para un incremento más ni de alimento, ni de pasaje, ni de nada. Que de paso nosotros entendemos que los salarios que se pagan en la actualidad son salarios deprimentes. Entonces, en esa línea no podemos seguir encareciendo la vida de los trabajadores. En ese diálogo debe de salir toda una buena propuesta tanto para los trabajadores como para los transportistas. Muy bien, yo creo que más claro de ahí no se puede expresar, tú lo has dicho, debe haber un equilibrio entre las demandas de un grupo y del otro, porque definitivamente estamos orgullosos de algunas rutas que son excelentes, pero hay otras rutas que realmente tienen unos carros y unas guaguitas que tienen que mejorar, porque si no, entonces el servicio no es bueno. Entonces nosotros debemos saber que como consumidores de un servicio tenemos que hacerlo bien para que esas personas se sientan cómodos. Bueno, yo creo que eso, ¿verdad? Vamos a dejar que el gobierno se haga cargo de esa situación y que los transportistas entiendan que tienen que dar un buen servicio. Sí, no, y también Jesús, perdona que te interrumpa, pero el caso de la revisión de la ley de hidrocarburos también es sumamente importante. Claro. De ahí van a salir muchas cosas buenas. Ojalá que esto no se pueda extender, porque de todas maneras hay algunos pasajes que están aumentados, porque la población lo está diciendo, y si lo está diciendo es porque verdaderamente algunos choferes, algunos transportistas han permitido el alza del pasaje en alguna ruta. Ojalá y eso pueda volver a su estado normal que estaba anteriormente, ¿verdad? Hasta que concluya el diálogo. Y hablando de revisiones, hay otra cosa que hay que revisar, y es la ley 8701, la ley de seguridad social, porque tenemos muchas cosas que no se han aplicado. Algunos dicen, esto es mejor que lo que teníamos hace años y demás, pero no podemos conformarnos con cosas a medias. Hay partes, por ejemplo, está el caso de los trabajadores autónomos que se supone que debieron tener garantizada su seguridad social y no lo han logrado porque, entre otras cosas, dice el gobierno que no tiene suficientes fondos para asumir ese subsidio. Sin embargo, la CAS ha demostrado que esos trabajadores están dispuestos a pagar para que se les dé el servicio. Entonces, son cosas que tienen que observarse y decidirse. Pero también tenemos el problema con los fondos de pensiones, que todavía no se ha empezado a masificar lo que sería el proceso de las pensiones, y ya las administradoras de fondos de pensiones están pensando en aumentar a 65 años el tiempo de retiro, las cuotas también y el volumen de las cuotas mensuales. O sea que, y todavía no entra en vigencia totalmente la ley, y ya estamos pensando en aumentos y en cortar los beneficios para el trabajador. Entonces esa ley también tenemos que sentarnos en una mesa seriamente a discutir eso. Sí, realmente en eso se está, y estamos esperando que el gobierno le ponga más interés a lo que es ciertas modificaciones que hay que hacerle a la ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Cada día son menos las ventajas que tenemos, cada vez se niegan derechos que no estamos dispuestos a continuar con esta situación. Y tal y como tú señalas de los pensionados, de los recursos de las pensiones. Sin embargo, nosotros tenemos una situación actual, y es con respecto a lo que ya están pensionados. Nosotros pensamos que es un crimen que una persona cuando se pensiona se le saque del seguro. O sea, no tiene con qué, encima de que el salario se le disminuye. Entonces, el asunto de la asistencia médica le está negado. Yo pienso que al igual que los trabajadores todos, especialmente lo del área de informal, ¿verdad?, que es donde mayormente hay personas que no están afiliadas al sistema, se debe de hacer los estudios de lugar para que los pensionados paguen su seguridad social,
porque es preferible estar cubierto por la seguridad social que estar a expensa de que cuando usted vaya a buscar un servicio tenga que pagar por ello. Sin embargo, usted aporta una cuota como lo aportan los trabajadores que están activos y entonces usted va a tener garantizada su salud, que después de los 60 años o 65 es donde mayormente necesitamos esa cobertura de salud. Claro, ahí es que empiezan los problemas, pero tuvimos toda una vida productiva, generalmente, porque esa es la generalidad de los casos, porque algunas veces cuando se hacen algunos análisis quieren como utilizar casos aislados, pero generalmente una persona empieza a producir hasta los 16, 17, 18 años, dura toda una vida hasta los 50, 60 años, o sea, estamos hablando de casi 40 produciendo bienes y servicios, produciendo riquezas para el país, y luego se le niega que esos 10 años, 15 años que le quedan al final, entonces lo pueda vivir con dignidad. Sabemos también que tenemos el problema de las coberturas, que las bases de datos o la base para los medicamentos no se actualiza con suficiente rapidez, entonces hay muchos medicamentos que van mejorando, van cambiando la generación de esos medicamentos y simplemente dicen no hay cobertura. Pero también tenemos problemas con las clínicas que no cubren, o sea, no, mira, eso no cubre. Y de repente lo que sucede es una falta de información. Por eso les exhortamos a ustedes, amigos, que cuando esté en una situación, en una clínica, en un hospital, llame a la DIDA o vaya a la DIDA. Sabemos que siempre es una situación difícil porque nadie va al hospital de lujo, pero trate usted de no permitir que simplemente le digan no cubre. Llame a su seguro, tome su carnet que siempre tiene el número detrás y llame. O si no, ubique dentro del hospital o dentro de la clínica ese cubículo del seguro que le puede dar más especificaciones y no se quede usted en una respuesta simplemente negativa. Bueno, señores, vamos a tener que ir a nuestro segundo corte a darle informaciones también importantes y ustedes no se muevan, mantengan la sintonía para que sigamos conversando en nuestra tercera parte del programa. Así que no se muevan. Masas de mujeres. De mujeres. Buenas tardes, amigos, seguimos aquí con ustedes en su programa Los Trabajadores, recordándoles que la Confederación Autónoma Sindical Clasista es un organismo, una organización de trabajadores de todos los sectores, dígase agricultores, construcción, electricidad, enfermería o salud, para ser más amplio. Y todos estos sectores tienen acogida en nuestra confederación. Le invitamos a ustedes a que se organice, sea en un sector o sea dentro de su empresa o inclusive en el barrio como junta de vecinos, como grupo social, como ama de casa. Cualquier sector donde se hable de trabajadores hay que organizarse porque de lo contrario es muy difícil que usted logre conquistar sus derechos. Por eso le invitamos a pasar por la Juan Erazo número 39 o llamar a los teléfonos 809-238-6260 y allí obtener más información sobre los beneficios de usted estar organizado. Dentro de nuestra organización tenemos muchos servicios que a usted le pueden servir. Delcy le va a mencionar alguno de ellos. Vamos a ver. Antes de mencionar los servicios que otorgamos, Jesús, quisiéramos destacar que estamos en la Semana de la Salud y algunas entidades de la salud pues están haciendo actividades que tienen que ver con la salud, conferencias, charlas y adiestramiento para que la gente se pueda cuidar cada vez más. Pero es importante que sepamos que estamos en la Semana de la Salud. Bueno, y que dicho sea de paso, tenemos la información del Seguro Nacional, del Servicio Nacional de Salud, que ha publicado en su página
que tiene una gran cantidad de hospitales mejorados. Y eso es lo que buscamos, que los hospitales estén en condiciones de que la población cuando vaya a buscar un servicio, pues lo encuentre. Hay una gran cantidad de médicos, de enfermeras, de personal administrativo, de bioanalistas, de técnicos, que el servicio ha estado nombrando para mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Y a propósito de salud, nosotros también y de los servicios que ofrecemos, tenemos lo que es el consultorio médico en la Juan Erazo número 39, donde le hablaba a Jesús, que está nuestra confederación, que es sumamente importante. Aquí tenemos servicio como si fuera un consultorio, que lo es, un consultorio de atención primaria, donde usted en unos servicios inmediatos pues puede ir a la confederación y chequearse su presión. También tenemos asistencia de odontología, que eso es sumamente costoso. Sin embargo, en la confederación ese problema usted lo tiene resuelto. Así es, también ahí mismo en esas instalaciones tenemos la cooperativa de los trabajadores Capocop, la cual le sirve a usted para ahorrar y también para cuando usted necesita invertir algún dinero, le salga mucho más barato, mucho más económico la inversión y por lo tanto su proyecto sea más rentable. Ahí usted tiene los servicios de préstamos, tenemos también los servicios que usamos desde Turisol. Usted puede ir a ahorrar para sus vacaciones, como un estilo SAN, más o menos, para resumirle de una manera rápida. Además, la misma Turisol le sirve a usted para hacer vacaciones a un precio justo en destinos que son sostenibles. Y hablando de eso, es importante señalar también que esta semana recién pasada se celebró el Día Internacional del Turismo, el día 27, un día establecido desde 1980 por la Organización Mundial del Turismo, que es uno de los organismos especializados de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. También, además de eso, nosotros tenemos en la misma confederación a USEJUR, la unidad de servicios jurídicos que le sirve a usted para defender su derecho, especialmente lo que tiene que ver con la cesantía en esos procesos de desahucio, pero también en otros aspectos. Si usted no se pone de acuerdo con su vecino, con su amigo, con el que le vendió el carro, con quien sea, y lamentablemente tiene que llegar a un proceso de litigio, entonces usted puede pasar por allá, que Michelle le va a atender con mucho cariño y mucha profesionalidad. Sí, bajo el mando del compañero José Luis León, quien es el director ejecutivo de ese departamento que viene realizando una labor importante. Y lo decimos así tan simple, pero verdaderamente que es de profundidad ese servicio que podamos tener desde ese departamento, porque hay veces que usted tiene un litigio, una situación de legalidad que alguien está abusando, y justamente Jesús, no es solamente por el desahucio, también hay negatividad de algunos empresarios que le quieren quitar derecho a los trabajadores, y ahí entra USEJUR con la compañera doctora Miriam Michelle a la cabeza de ese departamento. Mira, aquí en este país muchas personas no saben la importancia que tiene la confederación, que tienen los sindicatos, pero especialmente la CAS, porque no saben las cosas que ha hecho, a pesar de que los promovemos, pero algo tan importante, por ejemplo, como la creación del Infotep surgió a partir de la confederación, ese proyecto de ley. Entonces eso es importantísimo, y no quedándonos ahí, también tenemos el INFAS, un centro de formación que ha capacitado más de 70,000 jóvenes desde hace ya algunos años, todos los años 2,000, 1,500, en áreas como bartender, camarero, repostero, panadero, y en el área administrativa, contabilidad, asistencia administrativa, entre otros cursos. Y ahí estamos abiertos y disponibles en el kilómetro 12 de la George Washington. Usted también puede pasar por allá si usted quiere mejorar su calidad de vida, incrementar sus ingresos, tiene que capacitarse. Así es que le invitamos a que pase por allá. De igual manera, de la misma confederación,
Pero más para adelante, en la Juan Erazo número 14, tenemos a Amusol. Amusol es el medio que tiene el trabajador de la economía informal de optar por estar dentro de la seguridad social. Como todos sabemos, cuando tenemos un patrón es cuando podemos ser parte del sistema dominicano de seguridad social y disfrutar de sus beneficios. En el caso de los trabajadores informales que no tienen un patrón, entonces nuestra Amusol les sirve de patrón virtual, y a través de esa entidad, entonces los trabajadores de la economía, y estamos hablando en este caso de los talleres, de las muchachas que trabajan en las casas de familia, en el hogar, tenemos también lo mismo choferes que pueden afiliar al cobrador y a aquellas personas que tienen dentro de su empresa y que tienen imposibilidad de entrar al sistema dominicano de seguridad social. Son cientos de miles que ya tiene nuestra Amusol integrado en el sistema dominicano de seguridad social. Aquí le hemos ganado incluso hasta al propio gobierno, porque el gobierno todavía no tiene esa posibilidad abierta. Sin embargo, bueno, de hecho, esta es una entidad Amusol que ha sido reconocida tanto nacional como en el ámbito internacional, y ha sido tomada de ejemplo para que otras naciones puedan ir por ese proceso de integrar a los trabajadores informales en el sistema dominicano de seguridad social. Esta dirección está dirigida por la compañera Francisca Jiménez, cariñosamente Altagracia, que ha hecho una gestión maravillosa y es en la actualidad también la vicepresidenta de la Confederación. Así es. Bueno, con todas estas informaciones sobre la importancia de nuestra confederación, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tener aquí un invitado muy especial del Círculo Dominicano de Locutores, el señor Rodolfo Espinal, toda una leyenda viviente. Bien, entonces a los amigos oyentes y televidentes le pedimos que se queden con nosotros, que luego volvemos. Así es. Masas de mujer. Masas de mujer. Buenas tardes, amigos, aquí seguimos con ustedes con esta entrevista estelar del día de hoy a nuestro amigo señor Rodolfo Espinal, todo, como le decíamos, una leyenda viviente, pero no vamos nosotros a hablar mucho, vamos a dejar que sea él mismo que se presente. Buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Elsie. Gracias por tenerme aquí en el programa. Un placer. Bienvenido, ¿cómo no? Entonces, vamos a ver, cuéntenos para los que no, que es muy difícil, pero para los que no lo conocen, más o menos un resumen, un briefing ahí de su historia profesional. Bueno, es todo un libro, sí, Sí, realmente. Pero vamos a decir que lo último, por lo que más se me conoce ahora mismo, es la voz del metro. Yeah. Es lo que me dicen a mí, ¿no? Antes era la voz del turismo, porque era prácticamente todo lo que se grababa para y del turismo era en voz mía. Y desde que surgió el metro, efectivamente me procuraron para hacer la voz, y desde ese entonces pues soy la voz del metro, lo que se oye en el metro, los que anuncian las paradas. Sí. De hecho me han contactado últimamente para la línea 2B, creo que fue, que es la más reciente, Sí. que también vamos a hacerle las grabaciones para que sea uniforme todo el Claro. trayecto. Tengo 50 años en la locución, en la comunicación. Muchos años. Sí, son toda una Toda época. una vida. Okay. Y de hecho, una de las cosas que siempre me ha preocupado es que el locutor, y voy a hacerlo a título de consulta con ustedes, o a ver de referencia cómo pueden hacerlo. La mayoría de los locutores tiene una vida, pasa su vida comunicando, entreteniendo, educando, ofreciendo informaciones
a la población y llega un momento en que la voz ya no le da y tiene que retirarse. Claro. La mayoría de los locutores ganan lo que tienen que comerse durante el mes y llegan a una edad en que ya no tienen con qué mantenerse. ¿Qué perspectivas hay para un locutor de afiliarse, como tú decías hace un momentito, a Mosul? A Mosol. Al Mosol. Sí. La La verdad Asociación Mutual Solidaria de la Confederación. Ok. ¿Qué posibilidad hay de que un locutor pueda afiliarse a Mosol? Todas. Todas. No solo posibilidad, del 100% garantizado que lo Todas. puede hacer. Claro. Nosotros, de hecho, tenemos un acuerdo con el Círculo de Locutores, lo único que fue con Turisol. Ahora se va a ampliar a la Confederación completa. Ah, qué bueno. Y qué allí buena le noticia. vamos a dar información a ustedes concreta sobre cuál es el proceso, pero es muy simple, nada Muy complicado. simple. Perfecto, qué buena noticia. Así es. Eso me encargaré de llevarla nuevamente para agitar Sí, allá adentro. así mismo. ¿Cómo Dígale a nuestra Porque- amiga Ana Daisy que Ana se Daisy. ponga en eso. Ah, perfectamente. Ella yo Lo sé vamos a que hacer. lo va a hacer, porque esa mujer No es rinde, dinámica, es una guerrera. es una guerrera. Así Muy es. importante. Para nosotros sería un gran orgullo Claro que sí. tenerlo a ustedes afiliados en nuestra Claro que sí. confederación. No, No, y se es van una- a arrepentir. Es un salvavidas, es un salvavidas. Sí, Sí, claro, sí, por supuesto. definitivamente. Yo fui presidente del Círculo de Locutores hace ya un tiempo atrás. Y ahora con el fallecimiento de Buenaventura Bueno Torres, Ana Daisy me llamó para ver si yo quería llenarle los zapatos o las botas a Buenaventura, a Bueno Torres. Y le dije que sí, con muchísimo gusto, porque yo soy un doliente del Círculo de Locutores Dominicanos. Y creo que es la entidad efectivamente para ofrecer la buena imagen del locutor y guiar al locutor por los buenos caminos, para ser efectivamente un ente de educación, de cultura, de entretenimiento para el público en general. Por lo demás, pues he estado en radio, en televisión, como anfitrión de programas o como productor de programas, y actualmente estoy laborando en Raíces, la emisora de Sí. la Fundación Eduardo León Jiménez. Ese es mi último tirito por el momento, donde estoy tranquilito, Muy bien. haciendo lo que siempre me gustó hacer, poner buena música. Qué Excelente, bien. muy No, bien. y muy buen programa, muy buen Me alegro. programa. Ahí está también Reinaldo. Reinaldo Infante en la tarde. Sí, sí. óyeme, son un grupo. Yo quisiera una vez estar por ahí cerca, porque ustedes son el top en cuanto a locución se refiere. Ustedes son de los mejores que tenemos en el país y de hecho a nivel internacional. De también. hecho, sí. Sí, la Ahí verdad está que fue una también- pérdida lamentable la muerte de Bueno Torres. De Bueno Torres, Sí, de verdad sí, que sí. sí. Un ícono en Sí, sí. en esa Claro, área. Claro. En Raíces también está la voz de René Alfonso, que es una de las mejores voces que ha tenido este país en toda su historia. ¿Y cómo se logra esa voz así? Eso es así, la naturaleza. O sea, Viene allá arriba. No Sí, hay, sí. no hay forma No, de, no, de- no. por La más voz, la voz educa, Se pero educa, sí, hay algunos hay ejercicios, un ¿verdad? tono de voz que eso tú naces con ello. Eso Ya. no lo puedes adquirir. ya, Y eso viene de allá de arriba. allá arriba. Bueno, Pero hay algunas técnicas que se aplican, ¿no? Sí, cómo no, Hasta cómo no, cómo para vamos- mejorarlo, para la mejorar respiración, la cómo no, respiración, claro, el sí. diafragma. Sí. Yo siempre tengo sí. algunas técnicas, porque en mi calidad de que estudié comunicación, algunas técnicas pues nos dieron en esa época, ¿no? Ok, correcto. Sí, claro, estudié en la OIM. Sí, la voz educa, la voz Claro. Se educa, claro. ustedes tienen ahora en estos próximos días una premiación. Sí, Cuéntenos un poco de hecho, eso. La premiación del micrófono de oro. De hecho, yo fui el primer micrófono de oro del país. Sí, Cuando la presidencia de Oswaldo Lendevord se instituyó el premio y yo acababa de regresar de Estados Unidos, donde me habían otorgado el título de mejor locutor más popular del mundo. del mundo. Del mundo, sí. Rayos. Por la Asociación de Radio Oyentes de Onda Corta de Estados Unidos y la Confederación de Radio Oyentes de Onda Corta. Porque yo tenía un programa en Radio Clarín, de aquel entonces, Sí, Radio claro. Clarín Internacional, Sí. que yo hacía con música dominicana, con información sobre República Dominicana,
y lo hacía de una manera jocosa, muy diferente a lo que era la estandarización de la radio de onda corta, que era muy formal, muy circunspecta. Yo le metí un poco de ánimo a lo que era eso. Un poco de sazón. Dinamismo, de sazón dominicano. Y aparentemente eso pegó de tal manera que el programa mío, que se oía por una emisorita de 50 kilos, comparada con las grandes cadenas de radio de onda corta de ese entonces, La Voz de América, Radio Nederland, La Voz de China, La Voz de Moscú, todas esas grandes emisoras con grandes recursos, una cosita así de un paisito en el medio del Caribe surgió con un programa y eso pegó. Yo tenía 4 millones de oyentes cada noche. Wow. En todo el mundo. Y esos oyentes pues votaron y yo resulté ser el elegido de ese año. Le dieron mucho like. Sí. Bueno, en ese entonces todavía no había nada. No, pero si hubiese sido ahora, hubiese mucho like. Y el segundo fue el de Radio Nederland de Holanda, que también tenía un programa muy, muy entretenido. Pues al regresar de recibir ese premio, entonces el círculo consideró que yo me merecía el primer galardón de micrófono de oro. Y recientemente también obtuve un segundo micrófono de oro por una trayectoria en la comunicación del país. Pues sí tenemos entonces la restitución del micrófono de oro que estuvo sin organizarse por un par de años por falta de recursos. Es una premiación que requiere de unos recursos, tiene que ser transmitido por emisoras de radio y de televisión, lo que es lógico, tiene los premios, tiene que hacer un montaje, y gracias a Dios que nos puso en el camino al ministro Andrés Navarro, que se condolió de eso, preguntó acerca del micrófono de oro si no se estaba organizando, porque aparentemente le hacía falta de que se celebrara. Y en concordancia con Ana Daisy, pues el ministerio acordó de financiar la parte de producción del premio y también aportar los trofeos, lo que agradecemos muchísimo. ¿Cuándo será? Será a final del mes de octubre. ¿Ya tienen el lugar? Ya, no, se está en eso ahora. En el lugar, ¿Tienen montaje. una lista y cuántas personas serán premiadas? Eso también se va a establecer ahora, porque tenemos ahora la junta directiva, se va a juntar con el comité organizador y los jurados para entonces establecer. O sea que hay que volver a invitar. Perfectamente, a eso me iba a referir, que cuando tengan todo ya el montaje, pues volveremos aquí con ustedes. Ana Daisy, y Ana Daisy, la guerrera. Claro, que tendremos el placer de conocerla. Bueno. Y ahí entonces también hablar de lo otro. Claro, claro que sí. Es una tarea ya. Yo voy a empezar a trabajar, yo como director de proyectos de la Confederación, voy a plasmar eso en blanco y negro y vamos a empezar de una vez. Perfecto. Porque definitivamente no tener salud empobrece muchísimo. Es de hecho la primera razón de pobreza. Definitivamente. Y por otro lado, el desconocimiento de los derechos es una negación por sí misma. Entonces debemos de ayudar a que todo el mundo conozca los derechos que tiene. Así es. Bueno. La Confederación es muy diestra en ese sentido. Claro. Y usted verá que no se van a arrepentir de poder tener la oportunidad de pertenecer a nuestra Confederación, que como yo digo, siempre estamos en la dinámica de la formación, de la capacitación, tanto técnico profesional como también en el ámbito de organizarse la gente hay que organizarse. Las personas no podemos estar solas, de manera que siempre vamos a estar llamando para que la gente verdaderamente se organice. Pero Jesús, también no en toda parte la gente se puede organizar. Tiene que ser en la Confederación. Claro. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, ¿verdad? Gracias a ustedes por participar en este programa Los Trabajadores. La próxima semana estaremos con ustedes otra vez con otro contenido súper interesante. Así que hasta la próxima. Feliz semana. Bendiciones para todos.
mujer.